¿Sale? Le detuve y bueno, ahorita. Entonces, recuerden, estamos viendo estas dos gráficas, la de producto total y la de producto marginal. Vean, eh, tenemos barras de color naranja y dice, las barras de color naranja ilustran el producto marginal. Vean lo que pasa en la gráfica superior. Esa es la gráfica del producto total. Es como se ve una función de producción. Entonces, cuando yo contrato a un primer trabajador, el producto total, ¿no? La producción que se genera es de 4 unidades. En este caso el ejercicio son 4 camisas. ¿Qué se está graficando en la parte inferior? El producto marginal. Recuerden, y simplemente para que no se equivoquen, por qué están graficados en la mitad, porque dicen el autor que lo que quiere él ejemplificar es este cambio de un trabajador a otro, que hay una variación, es simplemente para eso, ¿no? Entonces, no se confundan. Entonces dice, ¿qué pasa? ¿No? Aquí yo estoy graficando el producto total, lo que se produce en esa empresa. Aquí voy a graficar el producto marginal, la contribución de cada trabajador. Entonces, en este paso de no tener ningún trabajador a contratar un trabajador, ¿sí? De no tener a contratar uno, el producto marginal de ese trabajador es de 4 unidades. Y es lo mismo que lo del producto total, porque nada más tengo un trabajador trabajando ahí. Contrato un segundo trabajador. Son estos datos, ¿sí? Ese segundo trabajador hace que la producción se vaya a ¿cuánto? A 10 unidades, que es lo que nosotros vemos aquí. Este segundo trabajador hizo que la producción de esa empresa aumentara a 10 unidades. ¿Cómo se ve eso en términos de la contribución de ese último trabajador? Acuérdense que es una diferencia. En el numerador va el cambio en el producto total. Para no regresarme a la tabla sería 10 menos 4 es igual a 6. ¿Qué tengo en el denominador? 2 menos 1 me da 1. Entonces es 6 entre 1 es 6. Entonces, ¿dónde veo ese 6? Vean, en la parte posterior de aquí en la parte inferior de la gráfica. Ese segundo trabajador, su producto marginal es de 6 unidades, ¿sí? Entonces, eso es la lógica que está detrás de estas dos gráficas y lo que quieren el autor que ustedes vean, cómo cambia el valor de la pendiente. Vean, este segundo trabajador es más productivo que el primero. El producto marginal fue de 6. Y vean qué pasa en el caso de la curva de producto total. Su pendiente es sumamente pronunciada. Uh-huh. Esta fase que está, bueno, esta parte de la curva que está en azul es la zona de rendimientos marginales crecientes. ¿Por qué? Porque el segundo trabajador es más productivo que el primer trabajador. ¿Cómo lo puedo ver? Pues con estas barritas naranjas. La productividad marginal del segundo trabajador fue mayor que de la productividad marginal del primero. Contrato un tercer trabajador. Nos situamos en la gráfica superior. Ese tercer trabajador hace que la producción se vaya a 13 unidades. Pero ¿cuál fue la contribución de ese último trabajador contratado? Nuevamente lo veo con el producto marginal. El cambio en el producto total, 13 menos 10 me da 3. Entre el cambio en el trabajo, 3 menos 2 es igual a 1, 3. Y aquí lo grafico. Esta barra me dice que el tercer trabajador, su productividad marginal es menor que la productividad marginal del segundo trabajador, que fue de 6. La del tercero fue de 3, la del segundo fue de 6. Y vean cómo hay un cambio en la pendiente de la curva de producto total. Se va haciendo menos pronunciada, ¿sí? Entonces, a partir de este punto, vean, el producto marginal máximo se alcanza con el segundo trabajador y a partir de ahí los trabajadores adicionales que yo contrate, si bien hacen que el producto de la empresa, que la producción de la empresa siga creciendo, su contribución marginal, unitaria, individual a este proceso productivo es cada vez menor, ¿sí? Entonces, a partir de que la productividad marginal llega a su máximo, con el tercer trabajador inicia la zona de rendimientos decrecientes. Entonces, nosotros vamos a encontrar
en la función de producción dos zonas. Una de rendimientos marginales crecientes, donde la productividad del último trabajador es mayor que la del primero, y una zona de rendimientos marginales decrecientes, donde la productividad de los trabajadores que yo voy contratando es cada vez menor. La productividad del tercero es menor que la del segundo, la productividad marginal del segundo es menor que la del tercero, la productividad marginal del quinto es mayor que la del es menor que la del cuarto, perdón, y va a llegar un punto en que si tuviéramos aquí un sexto trabajador, la productividad de ese marginal de ese trabajador sería cero. ¿Sí? Entonces, dentro de una función de producción encontramos esas dos zonas, rendimientos marginales crecientes, rendimientos marginales decrecientes, principalmente porque estamos manteniendo un factor fijo que es el capital. ¿Sí? Entonces, esto es interesante. Esto también es de este mismo ejercicio que viene en el libro. Se los pongo porque ustedes estudian ahí para que entiendan que estamos nosotros revisando. Vean lo que viene aquí, ¿sí? Entonces, va a haber un punto, chicos, cuando tenemos una función de producción de este tipo, cuando existen rendimientos marginales crecientes, el producto marginal, cuando yo lo grafico, va a estar por encima del producto medio. Pero ¿qué pasa cuando tenemos esta cuestión? Aquí únicamente está graficado el producto marginal. En la que les estoy mostrando está graficado también el producto medio, la productividad promedio de esa empresa. Cuando el producto marginal llega a su máximo y empieza a caer, aquí llega a su máximo, empieza a caer, va a encontrarse con la curva de producto medio. Y en esa parte donde se encuentra el producto medio y el producto marginal, va a ser muy característica y tiene un nombre que es importante que ustedes se aprendan porque es de examen y se llama el óptimo técnico, al punto donde la curva de producto marginal que ya viene cayendo, o sea, alcanzó aquí su máximo y ya estamos en la zona de rendimientos marginales decrecientes y viene por aquí y por aquí se va a encontrar a la curva de producto medio, ¿no? Y entonces este puntito donde ambas son tangentes se conoce con el nombre de óptimo técnico y ese óptimo técnico nos dice la cantidad de trabajo para la que el producto medio, la productividad media es máxima. Porque vean dónde se cortan, en el punto donde el producto medio es máximo. Entonces, esto nos habla, en este óptimo técnico se da la mejor relación, la relación más eficiente entre la cantidad de producción y la cantidad de trabajo empleado. Es el punto óptimo para la empresa, ¿sí? No significa, o sea, si la empresa quiere producir ahí, lo puede hacer. Nos falta ver esta cuestión, vincularlo con costos, pero todavía la empresa tiene un margen para seguir produciendo. Y esto lo vemos aquí. Vean, esta es nuestra función, la gráfica de hasta arriba es nuestra función de producción, ¿sí? Estamos graficando el producto total. ¿Qué grafico en el eje de las Y's? El producto total, y aquí voy modificando en el eje de las X el trabajo. Mayores cantidades de trabajo es a la derecha, ¿no? Entonces platicábamos que hay dos zonas en esta gráfica, una zona de rendimientos crecientes, donde el producto marginal es el máximo, alcanza el máximo, y a partir de que este producto marginal empieza a caer, inicia la zona de rendimientos decrecientes, ¿sí? Entonces, vean, ustedes aquí tienen varias letras. En la primera únicamente estoy graficando producto, cómo cambia cuando voy modificando cantidades de trabajo. En la segunda gráfica, ¿qué estoy graficando? ¿Qué variables? El producto medio y el producto marginal. Y en el eje de las X tengo producción. Y aquí lo que me interesa que ustedes... bueno, es que aquí está mal, tendría que ser trabajo, ¿sí? Aquí es él. Ahora, fíjense, vamos a poner atención en esta cuestión que nos dice etapas de la producción. La etapa 1, esta primera etapa,
la gráfica inferior es la misma que arriba, ¿sí? Entonces, la etapa 1, que es la etapa de rendimientos crecientes, parte del origen y tiene, ¿no? ¿Dónde la voy a ubicar? Donde el producto marginal alcanza su máximo. ¿Sí? La curva de producto marginal alcanza su máximo. Aquí está un poquito movida, ¿no? Pero es cuando alcanza, está un poquito desplazada hacia la derecha la gráfica 5. Después inicia la etapa de rendimientos decrecientes. Y si yo la veo con la curva de producto medio y de producto marginal, el producto marginal ya viene disminuyendo y el producto medio sigue creciendo y se van a encontrar. Y les decía, aquí es el óptimo técnico. Es la mejor relación producto-trabajo, ¿no? Entonces, aquí la empresa podría, ¿no?, ser su producción óptima. ¿Le conviene seguir contratando trabajadores a la empresa? Imagínense, ¿no?, que aquí se produjeran 100 camisas con 5 trabajadores. Pero tiene la empresa una demanda que no es de 100 camisas, sino es de 150 y la empresa necesita contratar más trabajadores para aumentar su producción. ¿Le conviene o no le conviene a la empresa seguir contratando trabajadores? ¿Ustedes qué dicen? No. ¿Por qué sí o por qué no? O sea, imagínense, a ver, la cuestión es esta. En este punto, ¿queda claro esta primera zona de la de etapa 1 de rendimientos crecientes? ¿Qué implica? Sí, maestro. Ok, entonces en esta zona, siempre vincúlenla con esta, del producto marginal y el producto medio. En esta zona, hasta D, los trabajadores adicionales que yo contrate, el tercero va a ser más productivo que el segundo va a ser más productivo que el primero. Entonces eso va a hacer que el producto crezca más que proporcionalmente. Vean cómo es la pendiente, sumamente pronunciada. Entonces, si yo contrato un cuarto trabajador a partir de este punto D, significa que va a ser menos productivo que el tercero y entramos en la zona de rendimientos decrecientes. Lo importante que deben ustedes de tomar atención es que aunque el producto marginal empieza a caer, ¿qué le pasa a la curva de producto total? Sigue aumentando. Sigue aumentando, ¿sí? Sigue aumentando. Entonces, mi pregunta era, imagínense, aquí en E, que es el óptimo técnico, es la mejor relación producto-trabajo. Imaginen ahí que la empresa fabrica 100 camisas con 50 trabajadores o con 5 trabajadores. 100 camisas, 5 trabajadores. Y la empresa está atenta a los cambios en la demanda. Y la empresa ve que le están demandando una mayor cantidad de camisas. Tiene que producir más. Y entonces, si quiere producir más, tiene que contratar ¿qué? ¿Qué es lo único que puede modificar? Más trabajadores. Más trabajadores. Entonces yo tengo que contratar más trabajadores. La pregunta era, ¿le conviene a la empresa seguir contratando trabajadores a partir de este punto E? Albert decía que no. ¿Por qué no, Albert? Pues es que depende, profesor. Así, a grandes rasgos, yo diría que no, porque no está aplicando, no está aprovechando bien su factor trabajo de los trabajadores. O ¿Por sea, no qué? están siendo Uh-huh. 100% productivos todos. Ojo. A pesar de que están produciendo más, su rendimiento no es su máximo que pueden ser. Ok. Por ese aspecto yo diría que no, pero Ajá. en el supuesto que usted dice que demandan más camisas, ahí tendría que hacer una comparación entre el costo de producción y el beneficio que pueda obtener de ese extra, ¿no? Ojo. Sin, Ajá. Sí, te entiendo. dejando... En este Uh-huh. momento tú no tienes datos de costos, no tienes datos de precios. La cuestión es la siguiente. Uh-huh. Recuerden, ¿sí? Recuerden que esta es mi función de producción. ¿Sale? Esto lo vimos aquí. Uh-huh. Aquí, en este punto, aquí está, ¿no? En este punto 2,10, que es este,
Toda esta zona es la de rendimientos marginales crecientes. La productividad del segundo trabajador es mayor que la del primero. Y el producto, como lo veo, tiene una, o sea, la curva de producto tiene una pendiente sumamente pronunciada. Sigo contratando trabajadores, pero su contribución es menor, pero el producto sigue creciendo. Si yo me quedo aquí, o sea, decimos, ¿no? Cuando se da esta cuestión de que se cruza el producto medio y el producto marginal, estamos aquí. Pero, ¿qué pasa si la empresa le están demandando más producto? ¿Puede todavía producir? Pues sí, todavía puede producir. Puede enfrentar esa demanda. ¿Por qué? Porque puede producir, imagínense, aquí dijimos son 100 camisas con 5 trabajadores, ¿qué es este punto? Si le demandan 120 camisas, ¿las puede producir? Sí, puede contratar un trabajador adicional. ¿Es rentable? Sí, porque tengo capacidad instalada. Acuérdense que todo esto es capacidad instalada. ¿Puedo hacerle frente a esa demanda? Sí. Si yo contrato trabajadores, si yo me sigo moviendo a la derecha, mi producto puede aumentar. A pesar de que la productividad marginal de los trabajadores que voy incorporando sea menor, pero el producto total sigue creciendo. ¿Dónde voy a dejar de contratar trabajadores? ¿Dónde? Y es lo que yo les comentaba aquí. Va a llegar un punto en que el último trabajador que yo contrate ya no le va a aportar nada al proceso productivo. Su productividad marginal va a ser cero. Y si es cero, vamos a llegar aquí a un punto silla, a un máximo, y a partir de ahí, si yo sigo contratando trabajadores, la productividad marginal de esos trabajadores se va a hacer hasta negativa, esta parte de acá. ¿Y qué le pasa al producto total? En lugar ya de aumentar, aquí ya se mantiene constante, ¿empieza a qué? Empieza a disminuir. Entonces entramos a una tercera etapa de la producción, que son los rendimientos negativos. ¿Dónde le conviene producir a la empresa? ¿Le conviene en la zona de rendimientos decrecientes? Sí. ¿Se puede mover a la derecha del óptimo técnico? Sí. Todavía todo esto que está aquí como triangulito, esto que se ve aquí, es lo que puede producir la empresa. Todavía tiene esa capacidad, ¿no? Para seguir produciendo y le va a ser rentable. ¿A partir de qué punto a la empresa ya no le conviene seguir contratando trabajadores? A partir de que se alcanza el máximo de producción, y vean, ese máximo de producción coincide cuando la productividad marginal, la curva de productividad marginal toca el eje de las X y es cero. Entonces, este es el óptimo técnico, este punto E se le denomina como el óptimo técnico. Cuando coincide el producto marginal con la máxima cantidad de la producción, se le conoce con el nombre de máximo técnico. Y en términos conceptuales dice, corresponde al nivel de factor trabajo, esto, para el cual la productividad total, o sea, el producto total representa su máximo. ¿Sí? Aquí ya tendríamos que, para aquí una igualación a cero de la función de producción si la tuviéramos, pero entonces gráficamente, ¿cómo la puedo identificar? ¿No? Entonces, el máximo técnico se observa cuando se llega al máximo la curva de producto total y se corresponde con el mínimo de la curva de productividad marginal. Después de este punto, a la empresa ya no le conviene seguir contratando trabajadores, porque en lugar de ganar, va a perder, porque los trabajadores adicionales ya no van a contribuir al producto. El producto, en lugar de crecer, disminuye y la productividad marginal se hace negativa. Entonces, la etapa en la que debe producir la empresa es en la etapa 2, en la etapa de rendimientos decrecientes, ¿no? Puede moverse todavía todo esto, este como triangulito, es todavía la capacidad que tiene la empresa de hacer, de atender, ¿no? Estos cambios en la demanda, positivos obviamente, un aumento en la demanda, y a pesar de que la productividad marginal del trabajo esté cayendo. ¿Sí queda más o menos claro, chicos?
Sí, a mí sí me quedó claro, maestra. Ok, entonces, a ver, les dejo de compartir esto y vámonos a... Ok, déjenme ver. Denme un minutito. Aquí. Vamos entonces a el ejercicio. Y me dicen cuando lo puedan ver, por favor. ¿Listo? Sí, ya se ve, maestra. Ok. Maestro, ya aparece. Ok, entonces esto fue lo que ustedes tenían que hacer. Se les daba una columna donde viene trabajo, L, y el producto total. También se puede poner aquí Q, es lo mismo. Entonces, lo que ustedes debían de obtener o de calcular eran dos columnas. La columna de producto medio y la columna de producto marginal. Si ustedes se dan cuenta, hay una relación directa. ¿Sí? El producto, si no tengo, o sea, fíjense, aquí tenemos el supuesto que el capital es fijo. Aquí la empresa tiene una planta, no tiene una maquinaria, pero no va a producir nada si no contrato trabajadores. Por eso, si L es cero, el producto total, pues es cero. Pero si yo contrato a mi primer trabajador, el producto, la producción de esa empresa empieza, ¿no?, a crecer. Y así lo vamos viendo a medida que nosotros aumentamos unidades adicionales de trabajo y vamos a encontrar un cierto patrón en el comportamiento de este producto total. Entonces, ¿qué tenían que hacer? El producto medio es producto total entre L y el producto marginal es el cambio en el producto total entre el cambio o la variación en L. Y esto lo tenemos nosotros aquí. Entonces, ¿cómo obtengo el producto medio? 30 entre 1, 30. 70 entre 2, 35. 120 entre 3, 40. 160 entre 4, 40. ¿No? Y así se construye toda la tabla o esta columna del producto medio. ¿Cómo calculo mi producto marginal? Y por eso dice aquí variación, cambio. Cambio en Q o cambio en el producto total entre el cambio en L. ¿Cómo veo el cambio? Es una simple resta. Cuando yo no tengo ningún trabajador, pues todo es cero. Pero hay un cambio. Hay un cambio en L. Cambia de 0 a 1. ¿En cuánto se modifica el producto total? 30 menos 0, 30. 1 menos 0, 1. El producto marginal es de 30. Vean, es exactamente el mismo que el producto medio, pues porque nada más tengo un trabajador. Contrato un segundo trabajador. Hay un cambio en él. ¿En cuánto cambió el producto total? A 70. 70 menos 30 me da 40. 2 menos 1 me da 1. Entonces, ¿qué veo? Estamos simplemente en la gráfica, veo que estoy en la zona de un rendimiento marginal creciente, porque este segundo trabajador fue más productivo que el primero. Contrato un tercer trabajador. El producto total se va a 120 unidades. ¿Cómo obtengo el producto marginal? ¿En cuánto cambió el producto total o la producción? 160 menos 20. No miento, aquí no. De 3 a 2. 120 menos 70. Entre 3 menos 2 me da 1. Entonces, me dice que el producto marginal de ese tercer trabajador es de 50. ¿Sigo en la zona de rendimientos marginales crecientes, chicos? ¿Sí o no? Sí, sí, todavía. Sí, ¿por qué? Pues porque ese tercer trabajador fue más productivo que el segundo. Recuerden, rendimientos marginales crecientes. El último trabajador, la productividad marginal del último trabajador es mayor que la del trabajador que le antecede. ¿Sí? Entonces, del trabajador cero al tercer trabajador, el producto total aumenta más que proporcionalmente. Con el primero aumentó 30, con el segundo aumentó 40, con el tercero aumentó en 50. ¿Qué pasa si yo contrato un cuarto trabajador? El producto total aumentó, sí, de 120 a 160. Pero vamos a ver qué pasó en términos del producto marginal. 160 menos 20 es 40. 4 menos 3 es 1. El producto marginal de ese cuarto trabajador fue de 40.
ahí ya qué zona estoy. ¿En la zona qué? Productos marginales decrecientes. Del producto marginal decreciente, de rendimientos decrecientes, porque el cuarto trabajador, su productividad marginal fue menor que la del segundo trabajador. Entonces, vean aquí la gráfica, chicos. Cuando tenemos rendimientos marginales crecientes, que alcanza su máximo con este tercer trabajador, vean cómo es la pendiente, sumamente pronunciada. Pero a partir del cuarto trabajador, esta pendiente, pues, o sea, se va que como acostando, se hace mucho más suave, ¿sí? Se hace sumamente suave. ¿Por qué? Porque toda esta zona es la de rendimientos marginales decrecientes, ¿sí? Vean qué pasa con esta cuestión de la columna del producto total. Si yo sigo aumentando trabajadores, el producto total aumenta de 120, 160, 190, 210, 220. ¿Y qué pasa aquí cuando contrato un octavo trabajador? Vean qué pasa. ¿El producto de cuánto es? De 220. Pues ahí está, 220. La producción total está llegando a su qué, chicos. Estamos hablando de a su máximo, vean Máximo. aquí, ¿no? Llega a su máximo. Y cuando dijimos que el producto total llega a su máximo, decíamos que eso se le nombra como qué? Como el máximo técnico. ¿Sí? Ese es el máximo técnico y decíamos que gráficamente yo puedo ver el máximo técnico cuando el producto total o la producción llega, ¿no?, al punto más alto y el producto marginal se hace ¿qué, chicos? Se hace Cero. cero. Entonces, toda esta zona, o sea, toda esta zona, todo esto, ¿sí? Todo esto es donde la empresa puede producir. ¿Le conviene a la empresa contratar un noveno trabajador? No. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la producción? Lo estamos viendo nada más todo en la tablita. ¿Qué le pasa a la producción? Disminuye. Disminuye, era de 220 con 8 trabajadores y ahora con 9 es de 210. ¿Qué le pasa al producto marginal de la empresa? Bueno, del último trabajador. Se hace como Pues ya está marcado en puntos negativos. Negativo. ya se hace negativo, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el óptimo técnico? ¿Se acuerdan que decíamos, el óptimo técnico se da cuando el producto total, bueno, perdón, mejor dicho, cuando el producto medio es igual a qué? Al producto marginal. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver estas dos gráficas, simplemente se lo estoy presentando aquí en el cuadrito para que vean que con el simple cuadro ustedes pueden responder un examen. Entonces, cuando el producto medio y el producto marginal se encuentran, es lo que pasaba en el ejercicio que se encontraban las dos curvas con el cuarto trabajador. Aquí, a un nivel de producto de 160 que producen 4 trabajadores, se da el óptimo técnico. Pero la empresa, si necesita, o sea, si se le demanda más producto, puede seguir contratando trabajadores. ¿Por qué? Porque el producto sigue creciendo, aunque a tasas cada vez más bajas. ¿A partir de qué trabajador empieza la etapa 3? ¿Con qué trabajador empieza la etapa 3? A ver, como pregunta Con de el 8, examen. ¿no? Ojo, ojo. Díganme con qué trabajador termina la etapa 1, la etapa de rendimientos marginales crecientes. ¿Con el 3? Con el ¿Crees? 3, ¿Cero? con el 3, ¿sí? Vean, ¿dónde se alcanza el producto marginal más alto? Con el tercer trabajador, ¿sí o no? Sí, maestra. ¿Sí? Maestra. Entonces, si lo vemos aquí gráficamente, aquí imagínense que tenemos una línea. Aquí sería la etapa 1, la etapa de rendimientos marginales crecientes. Con este cuarto trabajador, inicia la zona de rendimientos marginales decrecientes. ¿En dónde termina? ¿En el 8? En el 8. ¿Por En qué? 8. Porque se alcanza lo máximo de producto
y el producto marginal del trabajador se hace 0. Entonces, ¿no? Aquí tengo en 3, ¿no? Es toda mi primera zona, y a partir del tercero hasta el 8 es la zona de rendimientos marginales decrecientes. ¿Dónde empieza la tercera etapa, la de rendimientos negativos? En el noveno. Con el noveno, ¿sí? Con el noveno. Entonces, todo esto del cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo trabajador, la empresa puede seguir produciendo. El óptimo técnico se da con el cuarto trabajador, cuando el producto medio y el producto marginal son iguales, pero todavía puede seguir contratando trabajadores hasta el 8, porque el producto total sigue creciendo, aunque a tasas menores. ¿Sí? Entonces, ustedes en un examen se les puede preguntar, oye, ¿con qué número de trabajador o a qué nivel de producto total se alcanza el óptimo técnico? Y entonces, si ustedes ya estudiaron, saben que el óptimo técnico es donde el producto medio es igual al producto marginal. Yo les puedo preguntar, ¿dónde se alcanza el máximo técnico? Entonces, con el máximo técnico ustedes saben que el producto total es el mayor y que el producto marginal se hace 0. ¿En qué etapa de la producción le conviene producir a la empresa? En la etapa 2, en la de rendimientos marginales decrecientes. Entonces, toda la información ustedes la pueden ver desde un cuadrito. No es necesario que grafiquen. Si grafican lo pueden ver de forma mucho más sencilla, que es lo que tenemos aquí. Vean, aquí está la curva de producto total y la de abajo es la curva de producto marginal. Con el tercer trabajador se alcanza el máximo producto marginal. Si lo veo en esta cuestión y si tuviéramos una línea, ¿sí? Así, si están viendo el cursor, ¿verdad? Si tuviéramos una línea, toda esta zona a la izquierda sería mi etapa 1. ¿Qué pasa con el producto marginal? Empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer y se hace 0. Y este 0, si también trazáramos una línea, aquí en 8 tenemos el máximo técnico, ¿sí? Y a partir de aquí empiezan los rendimientos negativos y la tercera etapa de la producción. Eso también lo veo aquí, es esto. Producto medio, ¿no? Producto marginal, se cruzan en el cuarto trabajador, que es lo que tenemos aquí. Es el óptimo técnico. Pero la empresa todavía sigue, ¿no? Puede producir. ¿Hasta dónde? Hasta la producción que le puede generar el octavo trabajador. Después del octavo ya no le conviene porque en lugar de ganar, va a perder. Y esto es lo que tenemos aquí. Vean, ¿no? Esta es mi curva, la azul, la de producto marginal. Esta es mi curva azul, la de producto marginal. Con el tercer trabajador se alcanza la máxima productividad. Aquí, todo esto es la etapa de rendimientos marginales crecientes. El cuarto trabajador, ¿no? Ya a partir de aquí empiezan los rendimientos marginales decrecientes, pero vean, esta es mi curva de producto medio, la naranjita. Se cortan. Y cuando se cortan tengo el óptimo técnico. Y la empresa todavía tiene todo esto para seguir produciendo porque la producción total sigue aumentando. Pero aquí en 8, ¿no? Ya no cambia la producción. Y si yo sigo contratando al noveno trabajador, la producción empieza a caer. Entonces fíjense aquí en la curva de producto marginal. Y esto se hace negativo. ¿Sí? ¿Dudas con estas cuestiones, chicos? Hasta aquí lo que hemos visto. Ese es el ejercicio que La ustedes tercera tenían etapa que de la hacer. producción, Dime. perdón, la tercera etapa de la producción, cuando la producción total disminuye y ya no hay un producto marginal, Ajá. que es a partir del 8, ¿tiene un nombre? ¿Tiene nombre esa última etapa? Es la de rendimientos negativos. O sea, Ok. a partir de aquí, ¿no? Es rendimientos marginales crecientes en 3. De 3 a 8 son rendimientos marginales decrecientes, máximo técnico, y a partir del máximo técnico a la derecha empieza la zona de rendimientos negativos, ¿no? Entonces, la zona óptima de producción para esta empresa está en la zona de rendimientos marginales decrecientes. Aparte, o sea, si se quiere parar en el óptimo técnico lo puede hacer, pero todavía puede seguir produciendo.
pero a partir del 8 ya no les conviene seguir contratando trabajadores. ¿Sí? Ahora, ¿quién me comentaba? Kimberly, que tú habías tenido problemas para graficar. ¿Qué se te complicó de aquí? No, O sí para pude interpretar graficarla. algo, me decías. Ajá. Ajá, no sabía si estaba bien que fuera negativa, o sea, que tomáramos un número negativo en economía, pero ya le entendí, profesora. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Sí, gracias. Entonces, este ejercicio, chicos, que nosotros estamos revisando, lo vamos a seguir utilizando para ver costos. Entonces, vamos a empezar a dar cuestiones de costos. Denme un minuto, entonces ahorita les comparto la pantalla. Tengo todas las presentaciones. Ok. Entonces, me dicen cuando lo puedan ver. Ahí está. ¿Ya se puede observar, chicos? ¿Ya se observa? Sí, sí, maestra. Ok. Sí, maestra. ¿Qué pueden ver ahí en esa diapositiva? ¿Qué es lo que observan? La teoría de los costos. ¿Pero qué ven ahí? No sé, como que una fábrica que ya alcanzó su máximo Ajá. de planta productiva, por eso está apretada, no sé, la verdad. Apretada. A ver, otra cosa. ¿Quién le ayuda a Diego? ¿Qué ven? Algo que todos vamos a hacer después ya cuando tengamos que regresar a la UAM. Que ya no nos queda la ropa y que te tienes que, ¿qué? Reducir Reducir, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan la lógica, reducir reducir talla, reducir un montón de cosas, pero bueno, eso ya más adelante. Entonces, cuando estamos revisando teoría de la producción, la empresa busca maximizar, es decir, dada una cantidad de trabajadores contratados o de horas de trabajo contratadas, empleadas, quiere obtener el máximo producto. Entonces, si yo contrato a una persona para que trabaje en casa, pues quiero que haga lo máximo en 2 o en 3 horas. Si ustedes nos contratan para trabajar en alguna empresa, quieren que nosotros trabajemos al máximo, si hacemos algo manual, que nuestra producción sea máxima dada una hora en la que nos tienen contratado. Entonces, ustedes contratan un futbolista famoso, pues ustedes quieran que este futbolista, dadas ciertas horas de trabajo, pues meta la mayor cantidad de goles. ¿Sí? Entonces, mientras la empresa busca con una cantidad de trabajo determinada tener o alcanzar la máxima producción, también quiere que, ¿qué querrá en términos de costos? Reducirlos. Reducirlos. Entonces, con los costos es la inversa que con la maximización de la producción. Queremos minimizar los costos, obtener la máxima producción a los menores costos posibles. ¿Sí? Entonces, estos costos, chicos, es la última parte y espero que ya la hayan revisado. Si no la han revisado, le echan una ojeadita rápido, son unas hojitas. También los vamos a ver todo en el corto plazo. Y también hay una diferencia. Va a haber costos fijos y va a haber costos variables. Vamos a poner atención en algunos conceptos. Entonces, primero, ¿qué son los costos fijos? Los costos fijos, dice, son todos aquellos factores que no cambian conforme cambia la producción, por lo que son iguales a todo nivel de producción. ¿Alguno de ustedes tiene un negocio? ¿Sus papás tienen un negocio? ¿Primos, parientes, novia? ¿Alguien tiene un negocio? ¿Negocio chiquito? Sí. A ver, cuéntame. Pues yo tengo una socia que como tal tiene un negocio de, bueno, ella yo diría que hace la mayor parte, pero comercializa productos a granel, tiene hace comida vegana y vende productos así como ecológicos y así, Ok, todo eso. entonces, imagínate que tu socia, bueno, ella, tú dijiste algo que es importante, ¿no? Comercializa. Pero imagínate que no comercializara, sino que produjera, no sé, granos de quinoa.
¿no? O chía, ¿no? La tendría que sembrar y todo lo demás. Vamos a pensar, a ver, imagínense, y quizá este ejemplo quede un poquito más sencillo, una paletería. ¿Ok? Entonces en esa paletería se elaboran paletas. ¿Cuál será el capital o el capital de esa paletería? ¿Cuáles serán sus factores fijos? ¿Qué tiene que comprar para poder operar esa Refrigerador, paletería? Los Pues los refrigeradores, refrigeradores, ¿no? licuadoras, Unas sí, licuadoras, unos moldes. También debemos de contratar un local pues para tener todo lo que necesitamos ahí en el local. Entonces, aunque esa paletería produzca o no produzca paletas, se tiene que pagar una renta. Vamos a pensar únicamente en la renta del local, ¿no? O bien que tenemos que rentar los refrigeradores, que no son de nosotros los refrigeradores. Entonces, produzcamos paletas o no produzcamos paletas, tenemos que pagar la renta del refrigerador, la renta de la luz, la renta del local. Con independencia de que produzcamos 0 paletas o 500 paletas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los factores fijos de la empresa, ese capital que ahí está, si nosotros tenemos que pagar por el local una renta, la renta de los refrigeradores, eso es un costo fijo, no cambia. Si yo produzco 0 paletas, tengo que pagar 5,000 de renta. Si produzco 10,000 paletas, tengo que pagar 5,000 de renta. Si produzco 20 paletas, tengo que pagar 5,000 de renta. Dice, son iguales a todo nivel de producción. ¿Queda claro qué son los costos fijos de la empresa? A pesar de que aumente, disminuya o se mantenga igual la producción o que no produzca yo nada, los costos fijos no cambian. Los costos ahí están. ¿Sí se entiende qué son los costos fijos, chicos? sí, ¿Sí? Ahora, sí. pensando en esta función de producción que depende del capital y del trabajo y que el capital es constante, ¿cuál será el costo variable de la empresa? ¿Qué es lo que ustedes modifican en la función de producción? Los trabajadores, ¿no? Los trabajadores, ¿sí? Entonces, los costos variables de una empresa pueden ser, ¿qué le pagamos a los trabajadores? ¿Un qué? salario. Un Salario. salario, ¿no? Entonces, el salario que pagamos a los trabajadores es el costo variable, porque si yo contrato más trabajadores, pues tengo que desembolsar más en salarios. Si yo reduzco el número de trabajadores, pues también se reducen los salarios que tengo que pagar. Aquí únicamente estamos viendo capital y trabajo, pero también un costo variable podría ser, si yo produzco más, pues necesito más azúcar, más crema, más hielo seco, más frutas. ¿Para qué? Todos estos insumos, materias primas, más luz, ¿no? Todas esas cuestiones que se modifican a medida que yo eh, modifico también mi cantidad de producción, van a ser los costos variables. Ustedes lo pueden ver aquí. Dice, el costo variable, dice, cambia al cambiar la producción. Si yo quiero producir más paletas, tengo que contratar más trabajadores, comprar más fruta, comprar más azúcar, utilizar más la energía eléctrica porque voy a estar utilizando más las licuadoras, ¿no? Aumentar la capacidad ahí de congelamiento. Todo eso cambia con la producción. Varía cuando se modifica la producción. Entonces, dice aquí, ¿no? La suma de los costos fijos totales, todos los costos fijos, la renta del local, la renta de los refrigeradores, la renta de de algún anaquel, la renta de los moldes, lo que ustedes quieran, los costos fijos, la suma de todos los costos fijos más la suma de todos los costos variables, se va a conocer con el nombre de costo total. Dice, es el costo de todos aquellos factores productivos que están involucrados, ¿no? ¿En qué? En la producción.
Entonces, es el costo de todos los factores de la producción que utiliza la empresa, ¿sí? Va a ser la suma del costo fijo total y del costo variable total. En el supuesto que nosotros hemos estado manejando, el único factor variable que estamos considerando es el trabajo. Por lo tanto, el único costo variable que vamos a tener es el precio del trabajo, que son los salarios. ¿Sí? Entonces aquí ya nos dicen, ¿no?, cómo van a cambiar estos costos. Y ahorita lo vamos a ver. Me dicen si pueden ver esta tabla y estas grafiquitas. Sí se puede. ¿Sí? Ok. Es el mismo ejercicio de su libro, ¿no? Tenemos los trabajadores y tenemos la producción. Pero ahora ya me dicen cuánto me cuesta generar esa producción en términos de costos fijos y cuánto me cuesta generar esa cantidad de producción en términos de costos variables. Me dice aquí que el costo fijo total es de 25. Y dan el ejemplo, creo ahí, que es la renta del edificio, la renta del local donde producen estas camisas. Entonces vean, aunque se produzcan 0 camisas o si se producen 16, los costos fijos son siempre los mismos, son constantes, ¿sí? No cambian. Produzca yo 0, produzca yo 16,000 o 20,000, yo tengo que pagar la renta del local, ¿sí? Los costos fijos no se modifican a medida que cambia la producción. Y si yo veo esto gráficamente, que es esta gráfica que tenemos a la derecha, en el eje de las Y's tengo mis costos expresados en una unidad monetaria, aquí dice dólares por día. Y en el eje de las X tengo la producción, es la cantidad de camisas que se fabrican en esa empresa. Entonces dice aquí, con independencia del nivel de producción, sean 5, 10, 13, 15, la curva de costos fijos totales es constante, no se modifica, no cambia. ¿Dudas hasta ahí? No. ¿No? ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, vamos a la siguiente curva o a la siguiente columna primero. Vean de dónde parte, dónde tiene su origen esta curva, esta línea verde, ¿no? La de los costos fijos totales. No inicia en 0, inicia en 25. Porque aunque yo produzca 0, que es esto, produzca 0, yo tengo que pagar 25. Y si produzco 10, 25. Y 13, 25. Y 15, 25. No cambia. Los costos fijos totales no se modifican a medida que aumenta la producción. Vamos a ver esta columna que dice costo variable total. Esta columna, ¿cómo la obtengo? Multiplicando el número de trabajadores por el salario que yo les pago. Si no tengo ningún trabajador, pues es 0. Pero si cada trabajador me cuesta $25, pues un trabajador me cuesta 25. 2 trabajadores me cuestan 50. 3 trabajadores me cuestan 75. Y voy haciendo esta multiplicación. Precio de trabajo por la cantidad de trabajo empleado. Y así es como yo obtengo mi curva de costo variable total. Si ustedes observan, esta curva de costo variable total es esta línea morada, esta curva morada, y esta parte de 0, esta sí parte de 0. ¿Por qué? Porque si yo no contrato a ningún trabajador, pues no tengo que desembolsar ningún salario y por eso mis costos variables son nulos, no tengo costos. Pero a medida que yo voy contratando unidades adicionales de trabajadores, y obviamente eso se refleja en la producción, mis costos variables van aumentando. ¿Dudas con esta cuestión? Del costo variable, ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo lo grafico? No. Y vean qué pasa. Los costos variables totales van aumentando a medida que aumenta la cantidad de producción, porque detrás de esta producción que va aumentando, también aumenta el trabajo. Tengo una última curva y también una última columna que es la de costo total. ¿Cómo obtengo la curva de costo total? Pues es la suma de los costos fijos con los costos variables.
25 más 0, 25 más 25, 25 más 50, y así es como obtengo yo esta curva de costo total. ¿Por qué esta curva de costo total no parte de 0 como la de costo variable medio? Parte de 25, porque acuérdense que hacer la suma, aquí, se produzca o no se produzca nada, se tiene que pagar por la renta del local, ¿no? Allá hay costos fijos. Y a medida que va aumentando la producción y que voy contratando trabajadores y que aumentan los costos por estos trabajadores, los costos totales también van creciendo. La diferencia, ¿no?, entre, al ser una suma, ¿no?, la diferencia o este margen entre la curva de costo total y la curva de costo variable total son mis costos fijos totales. Entonces, lo que ustedes deben de tener aquí claro es que este no se modifica y que el costo variable total y el costo total sí se van a modificar a medida que aumenta, ¿no?, el nivel de producción. Van aumentando también estos costos. Por eso es este último recuadro que dice el costo variable total y el costo total aumentan a una tasa decreciente. Ahorita voy a explicar, bueno, ahorita ya no me da tiempo, la siguiente clase. Dice, aumenta a una tasa decreciente a niveles de producción pequeños y después comienza a aumentar a una tasa creciente conforme aumenta la producción. ¿Por qué? O sea, lo que me dicen es que estos costos empiezan a aumentar, pero poquito, en niveles, ¿no?, pequeños de producción. Pero después van a empezar a aumentar a una tasa mayor. Y eso, mis estimados, tiene que ver con lo que acabamos de revisar ahorita, con los rendimientos marginales crecientes y con los rendimientos marginales decrecientes. Entonces, les pido por favor que para el próximo martes, si no lo han hecho, que yo esperaría que ya lo hayan revisado, revisen esta última parte del capítulo, ¿sí? Esta última parte del capítulo, que es la de costos, revisen este ejercicio. Voy a poner ese día aquí para que ustedes los trabajen, un ejercicio de costos. Y también necesito, chicos, que en el capítulo, creo que es el 10, porque este es el 11, en el capítulo 10 viene toda esta cuestión de las estructuras de mercado. Échenle un ojo, si no yo en un ratito más les pongo en el tablón qué parte del libro tienen que ver para revisar las estructuras de mercado, porque esto lo vamos a ver el jueves, pero si pueden este fin de semana allí también ya revisarlo, no les está de más, porque recuerden que tenemos el segundo parcial el viernes. Entonces detengo aquí la grabación y ya nada más